Eh, en mi caso y en la generación que a mí me tocó, ¿no?, entrar a la universidad a finales de los años 80, principios de los años 90, tuve un pequeño espacio como para romper ese molde y por un lado tuve una formación en historia donde conocí precisamente a este profesor, que es un historiador del arte, que es don Rómulo Trevi, pero también tuve la posibilidad, ¿no?, tomando los cursos de franja extraprogramática, de vincularme con artistas y arquitectos en el Instituto de Arte. Y ahí yo el año 1990 conocí a Juan Mastrantonio, el director de Subterráneo. Entonces, siempre como que anduve con una pata en un mundo y con una pata en el otro mundo, digamos, ¿no? Y por supuesto, como no existía ese modelo híbrido, yo me lo tuve que inventar en el camino. Foucault, y este señor de Foucault también propone, digamos, ¿cierto?, en todo su análisis, lo que él llama el análisis estructural de la arquitectura, no atendiendo a lo que se entiende como estructura en términos físicos y materiales, sino que más bien entendiendo a la combinación entre los elementos formales y los elementos espaciales, ¿no? Entonces no es la típica historia de la arquitectura también asociada a una historia del arte que vaya mirando formas, solamente un catálogo de fachada, ¿no?, sino que el sentido de lo que ocurre en esas obras, ¿no?, en relación con la activación que le da a la sociedad históricamente en un momento determinado. Entonces, básicamente yo te diría ahí que hay como tres fuentes, digamos, ¿no? Claro, está este señor, el Rómulo Trevi, un personaje que también asumó, hizo un camino bastante curioso en su día, en los años 50, señor que es inmigrante, que es italiano de Italia, digamos, no es un hijo de, que llega acá en circunstancias bastante también curiosas, casi de azar, casi de casualidad, a Chile, digo, ¿no? Y luego encuentra aquí, en el nicho de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, un nivel de interpelación, digamos, de interlocución con los arquitectos de ahí de ese momento, que también fue muy clave y muy interesante para él, y que le permitió dedicarse como más sistemáticamente a los temas de la historia de la arquitectura. Eso está por un lado, y luego Mastrantonio, ¿no?, que es muy interesante porque cualquier persona que se quiere dedicar a estudiar algo, lo primero que tiene que hacer es dilucidar bien cuál es la naturaleza de ese algo. Entonces, obvio, yo no teniendo la formación, ni siendo, ni tampoco queriéndolo ser arquitecto, ¿a dónde voy a averiguar esos datos? Donde un arquitecto, ¿no? Y en ese sentido, Mastrantonio tuvo también la empatía y la amabilidad, digamos, ¿cierto?, de decir, bueno, un señor que no es arquitecto, ¿cómo le explicamos de qué se trata esto? En una aproximación teórica, porque a él no le interesa hacerlo, digamos, ¿cierto? Entonces ahí el maestro no puede utilizar todos los recursos pedagógicos que históricamente hasta ese momento utilizaba respecto de estudiantes. Y a mí me empezó a pasar, digamos, ¿cierto?, al revés, ¿no?, una angustia frente a, bueno, todo lo que quiero estudiar finalmente, ¿no?, está en peligro. Esa fue como la conclusión alarmista, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que meterse, digamos, ¿no?, a un campo que tenga que ver con la posible sobrevida de estos objetos de estudio, no solamente de la obra, sino que para las generaciones futuras. Y ahí entra en todo el tema del patrimonio. Y en esos momentos la decisión era, digamos, ¿cierto?, como de hacer una especie como de tesis sobre una monografía de un edificio, un barrio, un estilo, o lo que sea, digamos, ¿no? Hacer una tesis sobre esta problemática histórica de por qué en Chile se había, digamos, ¿cierto?, dado este guión, digamos, ¿no?, en donde había muy poco hecho o aparentemente un muy escaso efecto, digamos, ¿cierto?, sobre la realidad en relación con la pretensión de promover condiciones para su conservación. Y allí terminé haciendo, al principio era una cosa muy ambiciosa, que era como una historia del patrimonio en Chile, es imposible, es enciclopédica, ¿no? Y después fui acotando la cuestión y me fue preocupando menos las intervenciones en concreto, ¿no?, porque me di cuenta que las intervenciones en concreto, es decir, hacer como una especie de recuento de cómo se han hecho las restauraciones arquitectónicas de Chile, no tenía ningún sentido si es que uno no iba un paso más atrás, y que era cómo se había pensado el patrimonio en esos distintos momentos, y en donde la casuística de cada proyecto que se hacía obedecía un patrón de pensamiento que había detrás, que era más genérico. Y al final hice una tesis así con un título ridículo, como Bases para la historia de la teoría de la restauración arquitectónica en Chile. Como si hubiera habido una teoría de la restauración. O sea, yo pensaba en mi ingenuidad que los arquitectos tenían todo súper claro y tenían unas grandes teorías y que tomaban las decisiones en base, no, eso. Entonces ya, para eso fui a buscar bibliografía, información, documentación, pero también fui a entrevistar a viejos arquitectos que habían hecho proyectos de restauración más o menos emblemáticos. La gente que había
había restaurado la iglesia de Chiloé, la gente que había restaurado casas patronales, etc. Y elegí a 5 o 6 viejos, fui, los entrevisté, la gente que estaba a cargo del Consejo Internacional en esa época, que eran unos viejitos además, ¿no? La gente que venía así como de los años 50 trabajando en esto, y que nadie les daba mucha pelota. Y lo fui a entrevistar, me fui metiendo como en ese mundo, y me di cuenta que esta teoría no existía, ¿no? Que a lo más había ciertos criterios, y esos criterios dependían de cómo se hacían las cosas en otros lados, y se transfería esa información, esos modelos. En Europa yo lo vi así en un viaje, qué sé yo, ¿qué te parece si lo hacemos acá? Y chao, no había más reflexión al respecto. Y todo lo que de reflexivo había, que era poco, digamos, lo traté de recoger, sistematizar y armar, y qué sé yo. Y con esa tesis yo presenté una ponencia, un congreso que en esa época debería ser discontinuado. O sea, el Colegio de Arquitectos, en conjunto con universidades que tenían las carreras de arquitectura, organizaban anualmente unas jornadas nacionales de restauración, conservación de patrimonio. Y yo, que era un don nadie, y además un tipo que estudia historia, que ni siquiera estudia arquitectura, convertí toda esta tesis en un artículo de 5 páginas, en la parte más de las conclusiones, lo mandé así, y lo seleccionaron inmediatamente, qué sé yo, ¿no? Interesante, no sé qué, venga a contarnos de esto, porque era como que nadie se había metido a ordenarlo. Y bueno, fui a esa jornada, ¿no? En la Universidad del Biobío, en Concepción, y ahí, claro, me di cuenta que en el fondo era como un pollo en corral ajeno, porque había puro arquitecto, hablando sí, la restauración, no sé qué, ¿no? Pero que en el fondo eran puras cuestiones como de receta de cocina. O sea, eran como viejos que se sentaban a ver el té, cambiar cómo le quedaban mejor los queques. Pero no había teoría de nada, digamos. O sea, era una cosa súper así artesanal finalmente, y como muy informal, y muy como de lo que les tincó, lo que les parecía, lo que a lo mejor, lo que tal vez no sé qué. Pero nadie existe en las cosas. Entonces, ahí ya se me completa el diagnóstico, y digo, sobre estos temas hay que empezar a dedicarse, porque si no... Yo separo ahí disciplina de profesión. O sea, no puedes decir, yo soy experto, soy teórico de la arquitectura y no ser ni siquiera arquitecto, y da lo mismo, porque en el fondo no estáis matando a nadie, no se te está cayendo la casa, no sé qué, porque eso es pega, digamos, es una profesión, y estáis habilitados profesionalmente para hacer algo. En la historia, y particularmente en la historia del arte, pasa algo parecido. O sea, uno puede ser historiador, así erudito, científico, y estar metido así como en una oficina como esta, mirando el mar y leyendo libros y haciendo tesis, digamos. O podéis vincularte, ¿no?, con esa responsabilidad que uno puede sentir en algún momento en relación con el objeto de estudio. Y una de las maneras profesionales que tiene el campo de historia del arte de relacionarse con eso es esto de los curadores. La curatoría es una profesión que existe más o menos como del siglo XVIII en adelante, ¿sí? Muy institucionalizada en el campo del arte, y que tiene que ver con aquellos que se hacen cargo de las colecciones. Colecciones de obras, de arte, pinturas, esculturas, de objetos muebles. Pero también, ¿no?, ha devenido, por el mundo contemporáneo, digamos, ¿no?, en curador de diseño. Por ejemplo, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, tiene un departamento de curadores de diseño, y hay gente que es especialista en historia y teoría del diseño, qué sé yo, que está a cargo de la colección de obras que son tazas, cuchillos o lo que sea, digamos, diseño industrial, digamos. Y también el ámbito de la arquitectura ha entrado en eso. Ahora, a mí lo que me pasa con eso, yo en realidad, así como de curador de arquitectura, he trabajado muy pocas veces, ¿no? Y más bien asociado a el MIGI. Y ese también es una pata interesante ahí, porque es algo que también reafirma esta idea como de red interna que tenemos ahí en la escuela. Esto debe haber sido el año 2000, creo, ponle. Verlo en la página web, el famoso DUC. ¿No? Porque si se han fijado, en la página web del DUC, yo aparezco ahí en el DUC como miembro del directorio. Entonces, cuando al MIGI se le ocurre, digamos, esto, que hay que hacer una especie de mecenazgo, ¿no?, porque ese edificio es de él, es de su empresa, las lucas las pone él, la luz la paga él, qué sé yo. Cuando hay que hacer como ese mecenazgo, digamos, ¿cierto?, hacia la ciudad, porque en el fondo hay que ir más allá de hacer solamente la gestión inmobiliaria y ganar las lucas, qué sé yo, etcétera, etcétera, sino que hay que pensar la ciudad, hay que generar, digamos, un espacio, qué sé yo, y esto mucho antes que existiera esta posibilidad que lo hiciéramos desde la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y estábamos más o menos fragmentados en distintos ámbitos. Se crea el famoso TUC, ¿no?, que es un centro para el estudio de la ciudad contemporánea,
en donde una de las cuestiones, digamos, ¿cierto?, que son NIGI, con los contactos que tiene con Austria, qué sé yo, es tratar de traer exposiciones, ¿no? Seguramente habrán ido algo más de algo, una exposición de los que se hizo, la exposición de esto, los exposiciones que vienen desde Austria. Y nosotros, antes que como investigador preocupado de la historia de esa teja, como finalmente ciudadano preocupado de que estos edificios se mantengan, ¿no?, con un futuro posible. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver, creo yo, finalmente, con como la importancia, o más que importancia, la importancia suena como qué importante es la historia, ¿no? Como la pertinencia que tiene la historia, el encaje, ¿no?, que tiene la historia en la formación de arquitectos, diseñadores o muchas otras disciplinas, ¿no? Porque si tú no valoras esto, es porque no lo conoces. Entonces, si tú no le tenías interés al patrimonio, en cualquiera de sus manifestaciones, no solamente al Paraíso, Venecia o lo que sea, ¿no? En buena medida es porque no lo conocí. Entonces, claro, porque no lo conocí, no lo valoráis, o sea, no lo ves. Es como invisible, digamos, ¿no? Lo que suele pasar con la gente que se aproxima al Paraíso, ¿no? Que de lejos, oh, qué impresionante, oh, pero cerca, así como, ay, ya no caga perro, ¿no? Así como, como que feo, que maloliente, que esto, que lo otro, así como que el micro no nos interesa, nos interesa la postal. Bueno, pero resulta que la postal, sabemos, es insustentable sin ese grano fino, digamos. Y es sobre ese grano fino sobre el que hay que insistir. Entonces, si no se conoce por qué, digamos, ¿cierto?, se generan esos efectos que no nos gustan, a nadie le gusta, digamos, nadie que le gusta el Paraíso es porque le gusta la caca de perro, ¿no? Ese es un efecto colateral negativo de una serie de circunstancias sociales y económicas. Pero en definitiva, lo que hay detrás ahí, que es una infraestructura y una cantidad de edificios, digamos, etcétera, etcétera, sí nos interesan en el largo y el mediano y el largo plazo. Entonces, allí es donde hay que insistir, digamos, ¿no es cierto?, en que el encaje de una formación como la que tienen ustedes, ¿no?, que es muy interesante porque tiene unas áreas científicas súper duras y qué sé yo, y tiene estas cuestiones más humanísticas, así, etcétera, pero que les permiten a ustedes reflexionar y darse cuenta del sentido finalmente de cómo podrían converger ambas visiones en el taller, ¿no? Es como la típica idea, digamos, ¿cierto?, es como la típica utopía de todas las escuelas de arquitectura, pero que como buena utopía que es, digamos, ¿cierto?, pareciera que cada vez se aleja más, ¿no?, en los afanes de finalmente tanto los estudiantes, que es lógico, digamos, ¿cierto?, los estudiantes, sus familias, sus padres, todo lo que sea, porque tú no podías estar 20 años en la universidad reflexionando sobre la mortalidad del cangrejo, pero tampoco podías hacer de la experiencia universitaria, ¿no?, una cosa así como funcional, de ya, terminé mi carrera, soy súper mateo, no sé qué, terminé en 5 años, no sé qué, ¿y ahora qué hago? Edificios de altura, en Cochoa, ¿no? Y me voy a forrar. Eso es lícito, digamos, pero eso quiere decir que no te pasó nada, digamos, ¿cierto?, entre medio, ¿no? Porque además, digamos, ¿cierto?, los criterios para generar ese tipo de diríamos, ¿no?, arquitecturas, ¿no?, entre paréntesis y en subrayado, es primero no saber de qué se trata la arquitectura. Entonces, ya no es una cuestión solamente ética en relación con la inserción social que pueda tener ese fenómeno, sino que es la ética de la propia disciplina, o sea, así como el hacer bien hecho, que esto te quede bien. Entonces, no te puede quedar bien un edificio puesto arriba de las dunas de Cochoa. O sea, no, por más que tú digas, no, que lo social, no sé qué, y el patrimonio portugués, ya bien, pero hácete un super edificio contemporáneo de otra manera, pero no, como lo hemos visto. Entonces, esa es una cuestión también que yo creo que la clase de historia, digamos, ¿cierto?, revisando todo lo que pasamos y tomando como excusa más bien, digamos, ¿cierto?, la historia, así como temas para introducir la reflexión, yo creo que es el único aporte posible, para lo único que podría servirle a usted en la clase de historia, ¿no? Lo demás y saberse los datos de memoria, no sé, a mí no me sirve tampoco, a mí no me sirve en mi vida saber cuándo nació Le Corbusier, ¿no? O sea, no me despierto en la mañana y digo, no puedo respirar porque no sé cuándo nació Adolf Loos. Por supuesto que son datos, ¿sí? Los datos son los datos, no le sirven a nadie, pero yo tengo que saber cómo usarlo, y esa es la cuestión fundamental. O sea, tiene un reconocimiento en el medio, la acción que uno hace desde ahí, bastante interesante, digamos, ¿cierto?, en los últimos años. Y además, súmenle a eso que, bueno, yo particularmente vivo y trabajo en Valparaíso, ¿no? Por lo tanto, estamos al pie del cañón en una ciudad que es patrimonio mundial. O sea,
soy un señor de Santiago que venga a pontificar sobre lo que pasa en Valparaíso. Sí, soy un señor de Valparaíso que va a pontificar lo que pasa sobre Chiloé, pero ese es otro tema, digamos, ¿no? O sea, lo que les quiero hacer ver, digamos, ¿cierto? Es que también el interés surge por ser vecino de la ciudad, digamos. O sea, hay una cuestión hay una dimensión súper cotidiana, digamos, ¿cierto? La relación que uno tiene con la ciudad. Y también, por supuesto, este rango de preocupaciones que pasa por una cuestión política también, evidentemente, cómo nos administran, cómo se administra, y qué sé yo, y en donde si tú no perteneces a algún tipo de estas organizaciones, léase colegios de arquitectos o organizaciones ciudadanas o lo que sea, no tenéis voz colectiva de nada, digamos, ¿no? Porque a mí como Juan Pedro nadie me va a pescar ni me va a considerar mi opinión o no sé qué. Pero si representas en la cabeza de una organización a una cierta, como en este caso una comunidad especialista en un tema, sí te dan micrófono, digamos, ¿cierto? Y eso permite también generar, supone uno, digamos, ¿cierto? Por lo menos movilizar la conciencia en el mediano plazo y gatillar ciertas acciones, digamos, ¿cierto? Concretas en el corto plazo. Yo, estudiante de arquitectura, lo primero que pensaría es, bueno, ¿este gallo qué ha construido? ¿Cuáles son las casas que ha hecho? O sea, es lo primero que googlearía mentalmente, digamos. No, este gallo que me enseña estructura, bueno, y ha hecho un puente o no sé qué, o ha hecho la Torre Eiffel, o sea, una cosa así. O por ejemplo, en mi caso, este señor que bueno, y escribe libros y dice algo, tiene ideas propias, o solo repite, o solo ve Wikipedia y nos da datos. Entonces, obviamente hay una diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es como tener una actitud crítica frente al profesor, es fantástico. Pero otra cuestión es como, ya, si este gallo está ahí, por algo, si lo dice, por algo, si esto va para algún lado, ¿no? La típica incertidumbre de talleres, así como, ¿y para dónde vamos? Y la tarea, y la cuestión, y el proyecto, no sé qué, y de repente, aparece como el caso resuelto. Tenía razón cuando en marzo me dijo esto, porque después en mayo pasó esto, y en junio montamos así, no sé qué. Y para eso hay que creer, ¿no? Y esa credibilidad yo creo que es una cuestión importante. Y volviendo a tu pregunta específica, cuestiones como si uno pertenece al ICOM o no sé quién, no sé cuánto, en el fondo no hacen más que transparentar más esa credibilidad, creo yo. Porque si tú veías a tu profe que sale en el diario diciendo no sé qué idea y que es la misma que te dijo en la sala de clase, pues sí, no, estoy de acuerdo no con la idea, pero este gallo no, está ahí, él, es de verdad, no es como un show, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que yo como estudiante miro así, bueno, miro para atrás, digamos, ¿no? Y pienso, claro, muchos profesores que uno tuvo que uno no comulgaba con sus ideas, qué sé yo, pero uno le reconocía a los viejos un gran valor porque eran de verdad y uno les creía, digamos, al final, ¿no? Y si te tocó tratar y no tenía que ver mucho con tu interés, qué sé yo, por lo menos existía, digamos, esa calidad académica, ¿no?